Bienvenido, un gusto inmenso compartir la sintonía desde el canal educativo. Soy Ania Ortega y qué placer su compañía cada domingo para dedicar 27 minutos al múltiple universo de la cultura cubana desde y con sus protagonistas como invitados especiales. Y si me acompaña, seremos juntos más que dos. Y esta tarde-noche es un verdadero privilegio contar con la invitada que tenemos en nuestro estudio. Es una mujer próxima a cumplir nada más y nada menos que 73 años, pero que es muy destacada por su talento y una belleza única. Les digo yo que sí, dejen que la vean. Un ser iluminado, lleno de energía, valiente, emprendedora, madre y abuela amorosa, pero además una mujer cuya obra actualmente cuenta con un prestigio nacional e internacional y justamente por esa simbiosis donde confluyen la naturaleza y los elementos propios de nuestra identidad, que son influencias de la cultura china y del virtuosismo propio del artista. Así que ya deben imaginarse de quién se trata, pues efectivamente es Flora Fong, a quien dedicaremos hoy nuestro espacio. Y aquí los dejo con nuestra portada. Flora Fong es de esas artistas que pintan con el alma. Trazo a trazo, colorean su universo creativo, cierran sus ojos, plasman su esencia y así da vida a diferentes obras de arte. Cuba y China confluyen en su lienzo y esa dualidad de estilos también caracterizan sus paisajes caribeños con rasgos asiáticos. Su obra roza la contemporaneidad para convertirse en un arte universal, donde ha encontrado un equilibrio perfecto entre la pintura y la cerámica, siempre con la gama cromática que le caracteriza. La obra de Flor es una poesía visual que roza la perfección, entre idiosincrasia, raíces y espiritualidad, en todo eso que compone su herencia. Maydenis Rodríguez García, Más que dos. Bienvenida, qué lujo. Muchas gracias por invitarme a este programa, que realmente en el universo de la cultura cubana estoy yo. Así mismo, qué gusto. Usted es hija de Francisco Fong, que es natural de Cantón, en China, y además fue un comerciante de profesión, y su mamá Orencia García, Así mismo. que bueno, era ama de casa. Ama de en casa. la crianza tuvo una familia numerosa. Hábleme de la familia. Mi padre comerciante, imagínate, llegó a Cuba en la segunda mitad de los años 20, por ahí, 1926, 27, por ahí. Y conoció a mi mamá en Holguín. Se casaron en una familia numerosa, 5 hembras y 3 varones. Más hembras que varones. ¿Y qué orden tiene Flora? Yo soy la número 6. ¿Y qué recuerdos tiene de esa infancia, de manera que fue induciendo el arte? La infancia, bueno, como yo voy por este camino, ¿no? En mi casa, mi padre era comerciante y venía acá a La Habana a la subasta que se hacía en el puerto. Y él se acompañaba con un vecino español y los dos venían al puerto de La Habana. Y yo creo que esas obras que yo vi en mi infancia, colgadas en las paredes de la casa, que me llamaban mucho la atención. Teníamos un paisaje como acuarelado, teníamos obras naturalezas muertas, reproducciones de obras antiguas, reproducciones de obras europeas, del barroco,
de Renacimiento, incluso italiano. Yo vi todas esas obras en la casa, en la infancia. Increíblemente, yo creo que fue de esa manera que esas obras llegaron, esas reproducciones que le fueron llegaron impactando, a la casa. sí. Y yo siempre estaba observándolas. Y empecé a pintarlas, a reproducir en cualquier papel. Yo miraba las obras y las pintaba. Y así todo el tiempo en la infancia. Cuando estaba en preescolar, me gustaba mucho la clase de dibujo y siempre en mi pupitre estaban los dibujos de los demás niños. Eso era en la primaria. Y ya después tuve que entrar en la escuela de arte, en la escuela Vicentina de la Torre, y allí empecé a estudiar. ¿Y cómo fue? Ajá. Es un curso de verano. Para mí era importante, porque me pusieron una prueba que era una mascarilla de un niño en yeso. Era un niño de las mascarillas griegas que estaban en las escuelas de arte, griegas y romanas. Ese fue el primer examen para ingresar. Y me fascinó todo ese mundo de la estatuaria griega y romana y cómo los métodos antiguos, porque eso es muy importante, cómo uno como artista recibe, ¿no?, de momento esa riqueza, ¿no?, del arte antiguo, del arte europeo, que fue el que nos llegó en aquel momento y que estaba en la escuela. Y así yo empecé a dibujar con el carboncillo, usando la plomada, con el canon de las 7 cabezas y media. ¿Y le resultaba fácil, Flora? ¿Usted sentía que lo podía hacer bien? Sí, porque me gustaba. Le fluía mucho, muy fácil. Mucho. Tuve 2 profesores muy buenos en pintura. Nos llevaba al patio de la escuela, que al mismo tiempo era el patio del Museo de Ciencias Naturales de allí de Camagüey. Uh-huh. Y yo veía todo lo pintaba, todo me nutría. ¿Y estos profesores fueron? Bueno, yo recuerdo mucho a Héctor Mornay, que es un pintor expresionista, que venía un poco de visitar París y estaba realmente, influía mucho, ¿no?, en los alumnos, en la manera de pintar. Y a mí me gustó muchísimo ese acercamiento, ¿no?, en este caso del maestro pintor, y yo como alumna. Y en dibujo tuve un profesor muy bueno, un dibujante, el profesor Miranda, que era de Villa Clara. Y él siempre tenía un método más bien moderno, yo diría. Esas fueron sus primeras influencias. Sí, ese era contrario a lo que es el estudio de la academia como tal. De la escuela clásica él de estaba pintura. acercándose a que el alumno tenía que memorizar mucho el movimiento, el gesto. Y entonces él hacía así, utilizaba una modelo, nos tenía en este espacio y del otro lado pasaba la modelo rápidamente. Lo mismo llevaba una sombrilla con una cartera, un bolso, que cualquier objeto, y decía, dibújenlo, pero rápido, y así. A mí no se me han olvidado esos 2 profesores. Tuve otros, todos muy buenos. Por allí también estuvo Santos Serpa, de profesor, y estuvo Juan Vázquez Martín. Y también aprendí mucho de ella. En su vida desde la Escuela Nacional de Arte, donde integra el grupo de los 70. Sí. Y bueno, sabemos que fue una generación intensa que marcó un hito importante en la historia de las artes visuales en Cuba. Sí, mira, eso sí fue una luz muy grande, ¿no?, en el camino de las artes, porque ya yo paso aquí a La Habana a estudiar en la Escuela Nacional de Arte. Conozco al grupo, bueno, mi generación,
Están, en este momento, bueno, está Nelson Domínguez, que es el padre de mis hijos. Está Pedro Pablo Oliva, Alberto Lescay, René Negrín, Nélida López empezó conmigo, Isabel Jimeno, Ernesto García Peña, Chocolate. El Choco. Bueno, un grupo muy destacado en estos momentos, una generación que yo considero que es muy importante. Está aquí, marca muchísimo en el desarrollo de la cultura cubana y nada, que somos los artistas a tener en cuenta, yo diría, como que ya somos mayores también. Es que fue una generación muy importante, Sí. porque además son antecedentes, fueron pioneros de una época Sí, florida sí. del Era una principio. escuela de nuevo tipo, una escuela Así es. de nuevo tipo. Lo mismo, estábamos todos juntos, lo mismo la especialidad de artes plásticas, que estaban los músicos, el ballet, la danza, el teatro. Todos estábamos allí, nos veíamos a la hora del comedor y Era muy fuerte el movimiento era artístico fuerte, de esa época, muy realmente, fuerte. y las artes Y visuales en no el quedaron caso de las detrás. artes plásticas teníamos mucha disciplina. Nosotros en aquel momento éramos visitados por todos los que querían saber de la Revolución Cubana y venían así con mucho entusiasmo. Es que eran años muy recientes también, estamos hablando de los años 70. Sí, años 70. Y entonces nosotros recorríamos, por ejemplo, íbamos a la Biblioteca Nacional, al ballet, al teatro. Siempre en las semanas teníamos un programa de estudio muy bueno. Y como pintores teníamos clases muy buenas, como por ejemplo la de grabado, el taller de grabado con Espinosa Dueña. Ese profesor nos ayudó muchísimo, sobre todo por su disciplina, es muy importante. Era rigurosa la escuela en esa época, Flora. Era rigurosa y hasta cierto punto para mí totalmente diferente a lo que yo había estudiado, la forma en que venía estudiando. Desde Camagüey. Sí, ya en Camagüey fueron 4 años, pero ya en estos 5 en Cubanacán fueron con profesores extranjeros, unos cuantos. Teníamos Estaba Sandro Héctor Dariel, Molné, Fernando Félix Luis. Beltrán, Fernando Luis. Y siempre he sentido mucha admiración por Antonia. Su obra expresionista y fuerte siempre me gustó. Igual que la de Servando. Entonces en Servando es la línea, ¿no? La belleza de los volúmenes, cómo él lleva todo eso también, ¿verdad? De su pintura. Y Amelia Peláez. Y Amelia, bueno, Amelia por su colorido y por el uso de la línea negra que define mucho su obra. Sí. A mí me gustó mucho como ella lo hacía. Sin embargo, a veces me dicen, bueno, y tú también usas la línea negra. Yo la uso según la obra que esté haciendo. Hubo un momento cuando ya me graduó que tengo una mirada primero intimista, ¿no? Yo diría, porque el cuadro de la boda sí es una forma de desarrollar ese mundo